Papá, Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por tu gran amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque siempre muestras tus bondades, Señor, de una u otra manera. Padre, gracias por ser tan bueno. Padre, por estar con nosotros. Gracias por dejarte sentir. Gracias que nos dejas despertar, Señor, cada mañana. Padre, si tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana y grande es tu fidelidad, Padre, así lo creemos y lo atesoramos en nuestro corazón, creyendo, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede hacer posible lo imposible a nuestros ojos. Padre, esta mañana, Señor, venimos ante ti para poner este tiempo de clase, Señor, de reflexión, sobre todo en este capítulo 4, en estos versículos que vamos a ver hoy. Padre, que tú seas el que hable a través de mi vida, que podamos nosotros comprender lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Gracias, Jesús, porque eres bueno, eres misericordioso. Padre, y tú das a cada uno, Señor, lo que tú, Señor, de antemano ya sabes, Señor, que nos hace bien o necesitamos. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra. Pongo en tus manos a cada una de tus hijas aquí presentes y a sus familias. Amén y amén. Bendice también la vida de Carmelina, de mamá Carmita, de Diana. Aprovecho para bendecirlas y darte gracias por sus vidas. Padre, porque son instrumentos tuyos en tus manos para bendición de todo aquel que le conoce, incluyéndonos a nosotros en este grupo. Amén y amén. Mis amadas, vamos a entrar de lleno. Vamos a entrar, agarren su Biblia, si estás todavía en camita, no importa, trata de escuchar o si te puedes levantar. Toma tu Biblia, ábrelo en el capítulo 4 y vamos a ver, alcanzar a ver, quería yo ver toda la parte que es de la mitad del primer capítulo, que es hasta el capítulo versículo 16. Pero hay tanta riqueza aquí que vamos a detenernos, yo creo. Vamos a ver si lo alcanzamos, pero no estoy segura. Si no, vamos a ver la mitad de este pasaje. Vamos a leer capítulo 4 del versículo 7 al 12. Acuérdense que estuvimos viendo, la última clase vimos del capítulo 4 del versículo 1 al 6. Y si ustedes bien recuerdan, hablaba aquí, dice el subtítulo, de la unidad del espíritu. No sé si ustedes recuerdan eso. No voy a tocar todo, pero sí les voy a sugerir que se vayan a las clases, a los audios en el canal de YouTube para que tú puedas recordar las clases, ¿verdad? No solamente esa clase de Efesios, sino la clase de doctrinas fundamentales, que tú puedas volver a escuchar y volver a reafirmar toda la palabra del Señor. Entonces, en los versículos del 1 al 6 veíamos cómo Pablo comenzaba este capítulo con un llamado a que nosotros vivamos dignos del llamamiento, ¿se acuerdan? Y es ahí cuando hablábamos y veíamos cómo él rogaba, dice ahí, rogaba para que nosotros pudiésemos comprender, ¿verdad? ¿Cuál era ese llamamiento y que nosotros caminemos dignamente conforme a ese llamado que Dios nos hace? ¿Y cuál era ese llamado? Vivir en unidad del Espíritu, ¿sí recuerdan? Bueno, las invito a que vayan y escuchen ese video para que puedan relacionar todo lo que viene. Entonces, hoy, ¿qué va a abarcar en esta segunda parte? Eh, Vamos a leerlo. Dice, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros
fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y dice el primer versículo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Nos viene diciendo esto por cuanto hablaba de que nosotros, nuestro digno llamamiento, que caminemos en él, la unidad en el Espíritu, está hablando de nosotros como cuerpo de Cristo, pero también estar en unidad con los demás miembros de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que formar ese cuerpo. Y entonces sigue aquí esta parte. Cada miembro de la iglesia, o sea que nosotros somos parte de esa iglesia, nos fue dado, dice aquí, la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Es un contraste muy importante que nos habla aquí de los versículos 1 al 6, pero somos un cuerpo en Cristo, o sea, nos habla de la unidad. Y lo que a mí yo me puse a estudiar y a ver, porque nos habla, dice, les fue dado perdón, ando un poco mal de la garganta. Dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta gracia, mis amadas, no, no es la misma a la que se refiere la gracia que nos fue dada para salvación de nuestras vidas. Permítame un momento, voy a traer agua. Perdón, espero se aclare un poquito. Entonces, veíamos que no es la misma gracia. No sé qué pasa cada que quiero enseñar. La gracia no es la misma que se refiere a la salvación que Dios nos da cuando Él hizo su sacrificio. Aquí está hablando de una gracia espiritual personalizada que es según el propósito de darnos regalos. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es el significado de la gracia? El significado de la gracia es un don inmerecido o un don no merecido. Cuando nos habla de la gracia de la salvación es a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y que a través de eso nosotros obtenemos su salvación. Pero en este capítulo, Pablo nos está hablando de la gracia acerca de esos dones espirituales que Dios nos da a cada creyente. La gracia o los dones que Dios tiene específicamente para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces está hablando, si aquí dice ese versículo 7. Dice, a cada uno, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida. No te está excluyendo, no me está excluyendo. O sea que a todos nos fue dada o nos fue dado dones, o sea, nos fue dada gracia, don no merecido, nos fue dado regalos, nos fue dado, ¿verdad? Individualmente, nadie de los que ya recibió a Cristo viene a ser hijo de Dios, puede ser excluido de recibir dones, de recibir regalos de parte de Dios, ¿verdad? De recibir esas riquezas espirituales. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Una cosa también de lo que te da son habilidades, mis amadas.
pero las habilidades son muy diferentes a los dones, ¿sí? Que pareciera que son lo mismo, pero no, tú puedes utilizar tus habilidades para el reino. Pero es muy diferente un don, es muy diferente ese regalo en don, ¿verdad? Para que tú puedas ocuparlo y implementarlo y usarlo para la gloria de Dios dentro y fuera de su cuerpo. Entonces, si a cada uno de nosotros le fue dado eso, eh, es muy personal, ¿verdad? No se nos va a dar el mismo don, el mismo talento, la misma gracia a todos. ¿Sí? Sí se les va a dar los dones a todos, pero no el mismo. Es muy personal, porque ahí dice en ese versículo 7 dice, a cada uno fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Ninguno queda fuera. Todos hemos recibido algo, mas no el mismo, ¿sí? A cada uno de acuerdo a su medida, de acuerdo a como Dios quiso, ¿verdad? Y eso lo reforzamos. Tengo aquí una nota de Primera de Corintios 12, versículo 7. Anótalo y luego lo lees, pero dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este don, esta gracia, ¿sí? Se manifiesta a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú lo aprovechas. Entonces, nosotros como hijos de Dios no podemos decir, pues yo no tengo nada especial, ¿verdad? Pues yo no tengo dones, yo no tengo, no sé qué hacer nada porque pues Dios no me ha dado a mí nada, ¿verdad? Eso no es verdad. Dios te ha dado y Dios te equipa con algo único. ¿Para qué? No para que te lo quedes, sino para bendecir a otros. Por eso los versículos anteriores del 1 al 6 nos está hablando de la unidad en el Espíritu, o sea, de la unidad que nos unamos con los demás hermanos de la iglesia, que nos involucremos. ¿Para qué? Para que estos dones que Dios nos ha dado, tú los puedas usar para bendecir a otros. ¿Sí? La vez pasada hablamos también de qué sirve que te den un regalo el día de tu cumpleaños si no lo vas a abrir. Y si lo abres y lo ves, ay, qué bonito, no lo voy a usar porque se va a desgastar, ¿verdad? A veces pasa eso, yo creo que más de niños nos pasaba eso por la mente, ay, ni lo voy a usar porque se va a desgastar, ¿no? Los zapatos los usabas y te los quitabas y ahí se limpiabas. Y muchas cositas, ¿no? Ya de adultos en la cocina, cosas, ay, no, no quiero que se termine, ¿verdad? O no quiero que le pase nada. Mis amadas, aquí es diferente. Aquí Dios te los da y te va a equipar con ese don. ¿Para qué? Para que sean usados. ¿En dónde? En la iglesia, en unidad con el Espíritu, ¿sí? Y no solo en la iglesia, sino alrededor de tu área de influencia donde Dios te coloque. Pero tienes que estar muy segura que es el don de Dios y donde Dios quiere que lo desarrolles, ¿vale? Porque no es actuar conforme a nuestra emoción solo porque tengo habilidad. Recuerden, no es lo mismo la habilidad que el don. Por ejemplo, ahorita se me viene aquí que está Dianita con la cámara prendida. Le vi su rostro. Felicidades, mi Dianis. Dianis es una maestra, tiene una habilidad nata en lo natural, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en Cristo y está en la iglesia, uno puede decir, pues como soy maestra, mi habilidad es esto, yo estudié para maestra, pues voy a ser maestra de niños en la iglesia. O voy a ser maestro para enseñar y le voy a decir al pastor que quiero enseñar una clase y todo. No necesariamente.
No necesariamente. Si tú tienes la habilidad o la profesión de algo, no necesariamente tiene que decir que es un don. ¿Cómo vas a descubrir tu don? Tu don lo vas a descubrir estando en unidad con la iglesia, porque ahí, y con el Espíritu, porque ahí Dios te va a revelar, ahí Dios te va a hacer sentir. Si esa habilidad, esa profesión te está quemando, moviendo dentro de la iglesia y ves que es la necesidad y esa necesidad te lleva a eso, ahí vas a descubrir que es un don y que Dios te quiere usar en esa área. Pero, sin embargo, si dentro de la iglesia hay la necesidad de de tener maestros, de enseñar a los niños y a ti te carga y te dices, no, pues yo ya tengo suficiente para de estar dando clases afuera en una escuela, ya soy demasiado. No es tu don, ese no es tu don, ¿sí? Es tu habilidad, es tu profesión. Pero tu don es algo que te va a ser dado conforme a la medida de Cristo. Y ese don tú lo vas a descubrir estando en unidad, cuando Dios te vaya haciendo sentir y mostrar en dónde te quiere usar, ¿sí? Por eso muchas veces hay personas que salen frustradas y cansadas y cargadas porque quieren meterse a desarrollar un don o estar en un ministerio donde Dios no les pone, donde Dios no les ha llamado. ¿Me explico? Por eso es tan importante que nosotros podamos discernir cuál es ese don que Dios me ha dado, cuál es esa medida, cuál es esa gracia que Dios me está dando. Dice Romanos 12:6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿sí? Según la gracia que nos es dada. Qué precioso, ¿no? Dios no solo nos llama a servir, también nos capacita con esa gracia. Y aquí estamos hablando de otro tipo de gracia, de la gracia y que es un favor de Dios, ¿verdad? Para hacerlo con qué? Con efectividad, con gozo, con poder. Es una gracia especial derramada de parte de Dios, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos va a capacitar para ello. Esta gracia que tú vas a hallar delante de la gente, como cuando Jesús era pequeño y él en su ministerio aún de pequeño, que dice la Escritura, que él hallaba favor y gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Por qué? Porque estaba ejerciendo su don, su ministerio dentro de la iglesia. Entonces, Dios va a derramar también te va a dar esos dones, esos regalos y te va a dar esa gracia, esa habilidad, ¿sí? Para poderlo desarrollar con gozo, con poder, no como carga, ¿verdad? Nos es dado a la medida, conforme a la medida. ¿Qué significa? Que es un diseño específico, una proporción. Una medida es una porción, ¿verdad? Una proporción, un diseño específico, pero fue dado con intención. Cuando tú separas algo, pues esta medida, voy a hacer un pastel, ¿no? Y y aquí están las medidas. Eres intencional en hacer bien la receta, porque si no, pues no sale, ¿verdad? Dios te da una medida especial para ti. Dice la escritura que Él no va a dar más de lo que puedas tú resistir. Está hablando de las pruebas, sí, pero a mí se me viene, bueno, si lo da para las pruebas, también te lo da en este don, porque aquí dice, te lo da conforme a la medida, ¿verdad? Conforme a lo que sabe que tú vas a necesitar para poderlo desarrollar, ¿verdad? Entonces Dios es sabio y Dios sabe lo que nos da y el don que te da. Otra de las cosas que nosotros también tenemos que tener en cuenta es no estarnos fijando en el don del otro, ¿verdad? Porque muchas veces ahí entra la controversia o entra el celo o entra el desánimo. Bueno, ¿y por qué Dios le da más a esta persona que a mí si yo quiero eso?
Dios sabe qué medida nos da cada uno. Él sabe. Y Él es tan rico en misericordia que a lo mejor no solamente te da un don, sino te da más dones. Él hace lo que Él le place porque Él sabe que tú puedes con eso o hasta dónde puedes. Tal vez uno desearía tener más dones o tener un don, ese mismo don, pero más desarrollado, pero a lo mejor Dios sabe que no te conviene o porque en un futuro puedas pasar por cierta circunstancia que te abrumes y luego digas, no, ya no quiero hasta acá, ¿verdad? Dios conoce nuestro futuro. Él sabe hasta dónde y el por qué, ¿verdad? Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Dios no da al azar, de Tin Marín de Dopingüe, ¿verdad? Y a este le doy el don de tal, aquí, aquí, aquí. No, no. Él sabe, Él reparte conforme a su perfecta voluntad, a su perfecta sabiduría, porque nos conoce a nosotros, Él nos formó, ¿verdad? Él nos formó. Entonces Él nos da todo esto, ¿para qué? Para que nosotros podamos ejecutarlo, ¿verdad? Así que, consejo, no te compares con nadie, ¿verdad? Si tú ya descubriste tu don, tranquila, tienes la medida exacta para lo que Dios quiere hacer contigo y a través de ti. No te falta, no te sobra. Tienes la medida perfecta. Sí, acuérdense lo que dice ahí en Corintios, que Él reparte a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Y bueno, a la medida del don de Cristo, el don de Cristo es todo don espiritual. Aquí reforzamos que no te lo da ningún humano, te lo da Cristo. O sea, viene de Cristo. Esto se trata de lo espiritual, no de la habilidad que tú pudiste obtener aquí en lo terrenal. Amén. Esto nos confirma que viene de los cielos, viene de lo alto. Él es la fuente de todos los dones. Y aquí lo vamos a ver más adelantito en el verso 11. Santiago 1:7, anoté aquí este versículo, 1:17, perdón. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de quién? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Podemos reforzar una vez más que nuestros dones no es algo humano, es un regalo de Cristo que viene del cielo. Es un don, una dádiva que desciende de Él. ¿Para qué? Para que lo usemos con amor y edifiquemos a su pueblo, al cuerpo de Cristo. Entonces, bueno, por eso dice, voy a leerles aquí, dice, nos hablamos de muchos miembros, lo que decía en Corintios. Se hace referencia a que somos, hablábamos la vez pasada de un cuerpo, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Mira tu cuerpo, ¿verdad? De pies a cabeza. Tienes muchos miembros. Tienes tu cabeza, tu ojo, tu nariz, tu boca, tus oídos, tus manos, tus dedos, tus piernas, si no pudieras caminar, tus pies, bueno, infinidad de miembros. Y cada uno de esos miembros de nuestro cuerpo tienen diferente función. Imagínense que fuéramos todos una oreja. Qué chistoso, no, hombre, qué orejonón. Bueno, algunos lo tenemos más grandes que otros, ¿verdad? O unos ojotes o narizón. Es la verdad, o sea, imagínense que fuéramos todos así y todos iguales, puras orejas caminando, unas más grandes y otras más pequeñas, pero gracias a Dios que no, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestro cuerpo tiene infinidad de miembros y
todos tienen una función diferente. Si no, no pudiésemos funcionar, ¿verdad? Hasta el dedito más pequeño de la mano sirve para muchas cositas, cuando por ahí nos pica la naricita o para que entre en lugarcitos que pues no, ¿verdad? En el oído, no piensen mal. Ay, señor, ¿qué me haces decir? Pero bueno, es para que se rían desde temprano, que también Dios es un Dios de humor, ¿verdad? Cada miembro tiene una función buenísima, específicamente para realizar el trabajo que necesita realizar, ¿verdad? Para que nuestro cuerpo funcione bien. En el cuerpo de Cristo es lo mismo, ¿verdad? Tenemos dones diferentes para poder funcionar dentro de la iglesia y la iglesia sea equilibrada, que el cuerpo de Cristo pueda recibir y funcionar conforme a ese llamamiento que Dios nos está haciendo aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, algo que yo escuché en una ocasión se me vino, dice, no somos clones de la gracia. Eso me encantó. ¿Verdad? No somos clones, no estamos clonados, no tenemos lo mismo, gracias a Dios, ¿verdad? Hay diversidad en el cuerpo de Cristo, somos diferentes. El estar unidos en el cuerpo de Cristo no significa que tenemos que ser iguales, ¿verdad? Dios nos hizo con un carácter diferente. Dios nos dio un regalo, un don diferente a cada uno para poder funcionar y para, acuérdense lo que decimos al principio, ser bendición, ¿verdad? A los demás. Dios mío, nos quedan 15 minutos y no he pasado del primer versículo. Bueno, entonces lo hermoso es que todos recibimos un don. Ninguno está desprovisto de este don, de este regalo. ¿Verdad? Y tú lo recibiste el día que le reconociste a Jesucristo. Así que si tú te has dicho, pues yo no tengo don, yo no sirvo para nada dentro de la iglesia, yo no sé qué dar, hay que descubrir qué don te fue dado. Amén. Bueno, vamos a avanzar. Tenía otras notas aquí. Romanos 12, 4 y 5 nos habla del cuerpo de Cristo, de lo que estábamos hablando ahorita, por si lo quieres anotar. Y ahí te vas a dar cuenta de que eres parte del cuerpo, ¿verdad? Tu don tiene que permanecer en ese compañerismo, en perseverar, ¿verdad? Para irlo desarrollando. Versículos 8 al 10, vamos a leerlo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vuelve a remarcar, dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es esto? Dirás, ¿qué es eso? Y en el verso 9, esto es de que subió, no es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué tiene que ver esto? Dice, ¿por qué mete estos? Yo me quedé así, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué mete esto cuando nos está hablando de los dones tan bonitos? Y habla que subió hasta lo alto y se llevó la cautividad y se fue hasta abajo también. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? Pero dice el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió. Vuelve así. O sea, ¿quién es? Cristo. Es el único que pudo haber hecho eso. Dice el que subió y el que bajó. Por encima de todos los cielos, versículo, estamos en el versículo 10, para llenarlo todo. Entonces, no hay nada, mis amadas, fuera de él que no le pertenezca y que no conozca. Él conoce todo. Bajó hasta el Hades, dice, hasta el infierno, hasta más abajo de la tierra. ¿Y para qué? Para probar, para ver qué había ahí en el infierno, qué estaba haciendo Satanás, cómo trataba a la gente. No, él bajó
para demostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que aún eso a Él le pertenece. Bajó para demostrar, sí, que Él obtuvo la victoria a través de su muerte y resurrección y que no hay nada ni nadie más poderoso que Él, capaz de bajar hasta el mismo infierno y regresar a lo alto de donde Él vino. Ahí está demostrando su soberanía, ¿verdad? Por eso nos pone aquí lo último, el que lo llena todo, ¿sí? Él fue capaz de bajar hasta las profundidades y de volver a ascender de donde vino. Lo llena todo. Entonces, si Él llena todo, ¿verdad? Con su presencia, lo cambia y transforma todo en nuestra vida también, cuando nosotros le dejamos. Si es capaz en lo natural de hacer eso, en lo espiritual en nuestra vida, imagínense lo que no puede hacer. Lo cambia todo, lo llena, dice ahí, lo llena todo, ¿verdad? Entonces, la obra de Cristo, mis amadas, no es solamente una salvación personal, sino es una salvación de victoria contra las adversidades, porque Él ya lo venció, Él bajó hasta el infierno, hasta las profundidades, para decir, mis hijos van a salir victoriosos, a pesar de todos los dardos de fuego que tú le mandes. Esto es tremendo, mis amadas. O sea, lo llegó a encarar a Satanás allá abajo, a decirlo, aunque mandes a tu ejército de demonios en contra de mis hijos, ellos tendrán la victoria. Mis amadas, esto es tremendo de verdad. Jesucristo pagó todo en la muerte en la cruz, derramó su sangre y no solamente eso, sino se dio asimismo para bajar y declararle la guerra en su propia cara al demonio, para que cuando quisiera tentarnos en todas nuestras pruebas, dificultades, llámese la que se llame, sea el nivel que sea, mi amada, vas a tener la victoria, porque Cristo ya lo hizo antes por nosotros. Esa es la obra redentora. Esa es su gran obra. Desde lo más bajo, o sea, desde la tumba, ¿sí? Cuando él fue introducido en la tumba después de que murió, ahí bajó y le declaró la victoria a Satanás y le dijo, no, no estoy muerto de por vida. Con esto lo estoy sufriendo para darle la victoria a mis hijos también en el futuro. Y saliendo de ahí, de la tumba, resucitó al tercer día. ¿Y qué dice? Que se fue a lo más alto, al cielo, al lugar de donde vino. Volvió a ascender. ¿Para qué? Para redimirnos, para capacitarnos juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Desde allá, Él está instruyéndonos, capacitando, mostrando su amor a través de su palabra, a través de la unidad en el Espíritu, a través del cuerpo de Cristo. qué tremendo, ¿verdad, mis amadas? Y dice aquí aquel que lo llena todo en todo. Ay, Dios, qué precioso. Dice, se llevó cautiva la cautividad. Mis amadas, aquí yo estaba reflexionando y me puse a leer unos artículos y está haciendo referencia, fíjense ahí en su Biblia si tú la tienes. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y abajito de eso viene una escritura. Dice Salmo 68, 18. No sé si tu Biblia la tiene.
pero ahí está muy abajito, o sea, está haciendo referencia a Pablo, aquí muy chiquitito, al lado de, abajo de ese versículo. Está haciendo referencia al Salmo 68. Entonces, esa referencia del Salmo 68, mis amadas, habla también am, de lo que Cristo hizo por nosotros, de lo que hablaba. Entonces, hace referencia también al pueblo de Israel cuando estaba de esclavo en Egipto. Sí, a mí me llamó mucho la atención. Estaba de esclavo en Egipto. Es como cuando nosotros estamos esclavos bajo el dominio de Satanás, cuando no le conocemos a Cristo y estamos presos en nuestros pecados y no le conocemos y estamos apartados. Sí, vamos a verlo de esa manera. Muy rapidito, que nos quedan pocos minutos. Pero bueno, s- ah, Dios permite que el pueblo de Israel sea liberado y salga de Egipto. Cuando es aceptada esta propuesta y Faraón deja ir libre al pueblo de Israel, fíjense muy bien, qué tremendo es esto. Sale el pueblo de Israel con Moisés, pero no sale con las manos vacías y no salen con la cabeza agachada. No, ellos salen en victoria porque han sido rescatados, han sido liberados. ¿Por qué? Porque fue enfrentado el faraón por medio de Jesucristo y le dijo, mi pueblo va a ser libre. ¿Sí? Yo ya vencí, yo ya pagué y a ellos los voy a traer a la tierra prometida. Y no le quedó más al pueblo de Egipto que dejar libre al pueblo de Israel. Pero no nada más los dejó ir así. Dice la escritura que aún ellos mismos le dieron infinidad de regalos, le dieron infinidad de cosas, le proveyeron de regalos al pueblo de Israel para que salieran de Egipto con esa infinidad de regalos, ¿verdad? De cosas que le otorgaron. Y también dice la escritura que no solamente fueron regalos, sino que también ciertos egipcios se fueron con ese grupo de los israelitas. Imagínense lo que Dios hace, o sea, está rescatando aún a otras personas. ¿A qué hace referencia esto? Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le reconocemos, nos trae, nos libera de la esclavitud. Entonces, cuando nos libera de la esclavitud y recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué dijo el primer versículo, el 7? ¿De qué estaba hablando? Que recibimos, ¿qué? La gracia, una medida de gracia. Que recibimos, ¿qué? Don no merecido. Recibimos ese regalo. Entonces, el pueblo de Egipto sale y le dan regalos porque sale libre, sale a la libertad. ¿Para qué? Para que esos, y dice la escritura, váyanse a Éxodo para poderlo leer, que después en el desierto dan todos esos regalos, todas esas ofrendas que le dieron los egipcios para poder construir el templo, o sea, el tabernáculo donde ahí iban a adorar a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? O sea, todos esos regalos lo utilizaron, lo trajeron para que se formase el tabernáculo en donde iba a habitar la presencia de Dios, donde pudieran juntarse. ¿Qué es hoy en día? Nuestra vida es rescatada de la esclavitud del pecado a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? De su muerte. Nos trae a su presencia y juntamente con eso nos da dones. ¿Para qué? Para traerlo a su iglesia, para ser usados. ¿Se dan cuenta por qué ahora puso Pablo esa referencia ahí abajo de ese versículo? Para que nosotros podamos ver la magnitud de cómo Dios ya tenía todo de antemano, tener una referencia. Cristo, mis amadas, Cristo venció todo por nosotros, todo, y reparte esos dones espirituales, ¿sí? Son parte de ese botín. Son parte del botín para la victoria en nuestra vida. Subió a lo alto, ascendió de verdad.
después de su resurrección. Esa es la imagen de un rey poderoso. Llevó cautiva la cautividad. Cristo venció a los poderes del pecado, de la muerte, ¿verdad? Eso significa, llevó cautiva la cautividad. Cristo venció. Al haber bajado, Él le dijo, basta ya. La cautividad, ¿verdad? El que estén presos mis hijos, se acaba en el momento que ellos me reconocen, ¿sí? Hay una escritura también que dice, ahora ya no sois más presos del pecado, sino vienen a ser prisioneros de Cristo, ¿verdad? Ya no somos más prisioneros de la esclavitud, venimos a ser liberados. Mis amadas, se nos fue el tiempo. Versículo 9. ¿Qué es? O sea, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es lo que ya vimos, ¿verdad? Bajó para traernos a libertad. No seguimos a un líder muerto, mis amadas, seguimos al Rey de Reyes que venció, ¿sí? Venció todo el mal. Él reina por los siglos de los siglos. Gracias a eso y a su sacrificio nosotros estamos aquí. Hemos sido liberadas de ese cautiverio. Ya no somos más esclavos. Entonces, mis amadas, no hay nadie fuera de este grupo ni nadie de parte del reino del cuerpo de Cristo que no tenga un propósito en Dios. Él nos dejó dones no para nuestro orgullo propio. Eso tenemos que tenerlo muy claro también, ¿sí? No podemos vanagloriarnos de lo que Dios nos da. Soy una buenaza en esto, todo. Cuando lo digas, bueno, pues en buena manera, pero no en orgullo y vanagloria. Nos los da para que nosotros sirvamos a la comunidad, para crecer juntos en ello, ¿sí? ¿Y de qué dones podrás decir tú? Versículo 10, nos vamos a leerlo rapidito. ¿Cuáles son esos dones? Dice aquí en el versículo 10. A unos constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, mis amadas, hay muchos dones. Y quería hablarles rapidito de esto, son las 7. Pero bueno, aquí son algunos de los dones que Dios da, ¿verdad? Porque en otra parte habla del don de la sabiduría, y bueno, pero vamos a hablar de estos, ¿verdad? A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, nosotros debemos conocer nuestros dones. ¿Qué son los apóstoles? Después vamos a hablar más detenidamente acerca de ellos. Muy rapidito se los doy. Los apóstoles son aquellas personas que son enviadas, ¿verdad? A plantar, a formar iglesias, ¿verdad? Un apóstol, vamos a hablar más adelante de cada uno de estos dones o ministerios, más a detalle para que no los confundamos, porque hoy en día todo el mundo se dice apóstol, pero lo utilizan no como la palabra lo dice, ¿verdad? El apóstol de hoy hasta quiere que se le digan papá, y eso, papá solo hay uno, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Vamos a hablar más adelante de eso. Los profetas de antes eran profetas que traían una revelación, y hoy en día también los hay, ¿verdad? Pero también tenemos que tener ese gran discernimiento de dónde viene una palabra profética, si realmente viene de parte de Dios. Si nosotros tenemos que saber discernir, ¿verdad? Cuándo viene de Dios y si es realmente un profeta de parte de Dios, ¿verdad? Los profetas son realmente portadores de la revelación divina, pero un don, no una habilidad, no algo que por emoción, no, mis amadas, ¿verdad? Los evangelistas, wow,
Aquí los evangelistas, todos tenemos un poco de ser evangelistas, ¿verdad? Pero esto es parte de nuestra responsabilidad y del llamado que Dios nos da. No es el don de evangelista. Un don de evangelista es diferente, ¿verdad? Dios te usa masivamente para atraer a personas y compartir el evangelio con un don, wow, increíble, ¿verdad? Y hay muchos evangelistas. Uno de los más grandes que se ha conocido, si ustedes conocen a Billy Graham, pues él es un evangelista. Y así como él, pues Dios ha usado a personas tremendas, ¿verdad? Para su reino. Nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de compartir. Por eso se nos dan dones para compartir el evangelio, pero no significa que el don de evangelista lo tengamos y vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a hablar después más detalladamente de esto. Entonces, los pastores, pues si tú te congregas en una iglesia, tú sabes el don del pastor, ¿verdad? Está con las ovejas, ¿verdad? Se relaciona profundamente con las personas, las disipula, las cuida, las enseña, está al pendiente de las almas. Los maestros, pues bueno, son las personas que instruyen, que enseñan con claridad la palabra del Señor. Todos estos dones, no, acuérdense, no todos lo tienen. No porque tengas la habilidad significa que tengas el don. No porque tengas la habilidad de ciertas cosas significa que sea el don. El don es muy diferente, es dado por Dios a la medida de Cristo, a la medida que Él quiere. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. eh, y vamos a continuar la segunda clase para que vamos a diferenciar bien este tipo de dones y vamos a entrar al versículo dice 12 que nos habla para qué son esos dones, a fin de qué, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana porque tú eres bueno, porque tú nos haces comprender, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque estamos dentro de tu reino y tú nos has dado, Señor, dones especiales. Dile ahí, Señor, gracias por darme un don que no he merecido. Gracias porque tengo un regalo. Ayúdame, Señor, a descubrirlo, Padre, para poderlo usar para tu gloria. Ayúdame a saber dónde quieres que yo te sirva, cómo quieres que yo te sirva. Padre, gracias por darme esa medida, Señor, de fe, esa medida de esa porción de tu regalo para que yo pueda ser útil dentro de tu reino. Padre, gracias porque no me has dejado desamparada, no me has dejado fuera. Gracias, Padre, porque soy parte de tu cuerpo y tengo una función. Gracias, papá. A ti sea dada la gloria y la honra. Gracias porque me haces especial, porque soy especial en ti y soy útil en tu reino. Ayúdame a comprender, a entender y a descubrir conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, a ti sea dada siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amadas, muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito, pero creo que valió la pena.